La controversia desatada en torno a la participación de la Lachus en las campanadas de televisión española junto a David Broncano parecía haberse disuelto, como tantas otras polémicas mediáticas, en el ruido incesante que caracteriza los primeros días del año. Las críticas iniciales, provenientes tanto de quienes cuestionaban la elección de la humorista como de aquellos que consideraban que este tipo de eventos ya no representaban la tradición y la relevancia cultural de antaño, fueron rápidamente opacadas por las noticias emergentes y el torbellino de nuevos temas que inundan el espacio público tras el cambio de calendario. Sin embargo, en un movimiento que nadie parecía anticipar, el filósofo y escritor Fernando Savater decidió recuperar este asunto, y con su habitual destreza para la controversia, transformarlo en el eje de un debate mucho más profundo sobre el estado de la cultura y el entretenimiento en España. Su columna, publicada en el diario El Objetivo, no solo reavivó la discusión, sino que también la llevó a terrenos inesperados, en los que la crítica a figuras como la Lachus y Broncano se convierte en una reflexión mucho más amplia sobre los valores, las prioridades y las carencias culturales de la sociedad actual. Desde el comienzo, Savater establece el tono de su crítica con una contundencia que no deja lugar a dudas sobre su postura. La columna abre con una declaración que combina sarcasmo y desdén en partes iguales. No tener interés alguno por cómo se retransmiten las campanadas de fin de año en las distintas cadenas tiene sus desventajas. Claro está. Uno pierde la capacidad de discutir sobre los méritos comparativos del atuendo de Cristina Pedroche o el supuesto ingenio de esa tal Belchus, o como se llame, la señora que ha conseguido relevancia a base de chistes facilones. Pero también tiene una ventaja innegable: nos deja tiempo para cosas más importantes, como reflexionar sobre los propósitos de Año Nuevo. Con estas palabras, Savater no solo da inicio a su crítica con una afirmación cargada de ironía, sino que también sienta las bases para lo que será una disección despiadada de la programación televisiva navideña, sus protagonistas y, en última instancia, el público que la consume. La elección de la Lachus como compañera de Broncano en un evento tan emblemático como las campanadas se convierte, bajo la mirada de Savater, en un síntoma más de lo que él considera un preocupante declive cultural en España. Desde su perspectiva, esta humorista descrita con desdén como una figura que ha alcanzado notoriedad a través de lo que él califica como chistes facilones, representa una tendencia más amplia hacia la trivialización del entretenimiento y la normalización de un humor superficial y carente de profundidad. Sin embargo, su crítica no se limita a ella como individuo. Para Savater, el problema no reside únicamente en los personajes que ocupan el espacio mediático, sino en el sistema que los eleva y, especialmente, en una audiencia que, según él, no solo tolera, sino que premia este tipo de contenidos. A medida que avanza la columna, el filósofo despliega una batería de argumentos que apuntan a denunciar lo que considera un fenómeno de banalización cultural que trasciende la televisión y se extiende a otros ámbitos de la vida pública. Savater lamenta que eventos como las campanadas, que en su momento representaban una mezcla de tradición, espectáculo y celebración colectiva, se hayan convertido en escaparates de frivolidad, en los que el contenido parece supeditarse a la búsqueda de notoriedad inmediata y a la lógica del impacto mediático. En este sentido, critica no solo a los protagonistas del evento incluyendo a Broncano, cuya figura también es objeto de sus observaciones, sino a las cadenas de televisión que diseñan y promueven este tipo de espectáculos, y a los espectadores que, en su opinión, los consumen de manera acrítica. Una de las cuestiones centrales en la reflexión de Savater es el papel de la televisión en la configuración de la cultura contemporánea. Desde su perspectiva, los medios de comunicación, y en particular la televisión, tienen una responsabilidad que va más allá del simple entretenimiento. Deberían ser, argumenta implícitamente, vehículos para fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y el enriquecimiento intelectual. Sin embargo, lo que observa en el panorama actual es todo lo contrario: un espacio en el que prevalecen la superficialidad, la inmediatez y un tipo de contenido que, en lugar de estimular a la audiencia, la acomoda en una pasividad complaciente. La elección de la Lachus como figura central de las campanadas no es, entonces, un caso aislado, sino un ejemplo más de una tendencia que, desde su perspectiva, refleja una alarmante crisis de valores culturales. Savater no se limita a exponer su crítica de manera abstracta, sino que recurre a ejemplos concretos y a preguntas retóricas que buscan incomodar al lector y provocar una reflexión más profunda. ¿Es esto lo que hemos decidido que merece nuestra atención colectiva al cierre de un año y el comienzo de otro?, se pregunta, dirigiendo su cuestionamiento tanto a los responsables de la programación televisiva como a la sociedad en general. Este tipo de interrogantes, que combinan ironía y gravedad, son característicos del estilo del filósofo y contribuyen a dotar a su columna de un peso que trasciende lo anecdótico. Por supuesto, la publicación de esta columna no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de reacciones, tanto a favor como en contra de las opiniones de Savater.
Sus detractores lo acusaron de elitismo, de estar desconectado de los gustos y necesidades del público general, e incluso de mostrar un desprecio injustificado hacia figuras que, como la Lachus, han conseguido conectar con amplios sectores de la audiencia. Por otro lado, quienes comparten su visión aplaudieron su valentía para denunciar lo que consideran una decadencia cultural y señalaron que su crítica no está dirigida tanto a las personas como al sistema que las encumbra. En última instancia, la columna de Savater logró precisamente lo que parecía buscar: generar un debate apasionado y obligar a la sociedad a reconsiderar su relación con la televisión y el entretenimiento. Más allá de las posturas a favor o en contra, su texto plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la cultura en España y sobre las implicaciones de un modelo mediático que, en lugar de elevar el nivel del discurso público, parece orientado a satisfacer las demandas más inmediatas y superficiales de la audiencia. Con su característico estilo, Fernando Savater consiguió transformar una polémica aparentemente trivial en una reflexión profunda sobre los desafíos culturales de nuestro tiempo. Al hacerlo, demostró una vez más su habilidad para incomodar, provocar y, sobre todo, invitar al pensamiento crítico en un momento en el que, quizás más que nunca, resulta urgente reflexionar sobre las prioridades y valores de nuestra sociedad. Desde el principio, Fernando Savater dirige sus críticas con precisión quirúrgica hacia la Lachus, una figura que se ha convertido en el blanco perfecto de su análisis sobre lo que considera la decadencia cultural y el empobrecimiento del criterio artístico en España. Sin embargo, el filósofo adopta una estrategia peculiar: evita mencionar directamente a la humorista por su nombre, recurriendo en su lugar a alusiones cargadas de desdén y sarcasmo que, lejos de suavizar el impacto, lo intensifican. En una de las líneas más mordaces de su columna, Savater se refiere a ella como la tal señora gorda esa, cuyo humor parece diseñado para un público que no exige nada más allá de lo obvio. Con esta descripción, el autor no solo descarta cualquier mérito artístico que la Lachus pudiera tener, sino que además la eleva irónicamente como un símbolo de lo que él interpreta como un deterioro profundo en los estándares culturales y sociales. Para Savater, su figura no es simplemente una comediante que ha encontrado su espacio en los medios, sino la representación de un fenómeno mucho más preocupante: la normalización de la mediocridad y la superficialidad en el entretenimiento contemporáneo. El tono deliberadamente mordaz de Savater deja claro que no pretende entablar un diálogo constructivo ni ofrecer matices en su postura. Su objetivo es mucho más directo y contundente: marcar una posición firme, subrayar su crítica sin concesiones y generar una reacción, incluso si esta es de rechazo. La referencia a la Lachus no es un ataque aislado, sino una pieza clave en un argumento más amplio que busca poner en evidencia lo que él considera una crisis cultural en España. Para Savater, el éxito de figuras como la Lachus no es un accidente, sino el resultado de un sistema mediático que ha optado por privilegiar el entretenimiento fácil y sin profundidad, abandonando su responsabilidad de ofrecer contenidos que desafíen, enriquezcan y estimulen a la audiencia. En este contexto, la Lachus se convierte en el síntoma más visible de un problema mucho más grande, que no se limita a la televisión, sino que permea otros aspectos de la vida pública y cultural del país. A medida que la columna avanza, Savater amplía el foco de su crítica, pasando de la figura de la Lachus y las campanadas a un análisis más general sobre la televisión y su impacto en la sociedad. Según el filósofo, la televisión, como uno de los medios de comunicación más influyentes, tiene un papel fundamental en la configuración de los valores culturales y sociales. Sin embargo, en lugar de aprovechar este poder para elevar el nivel del discurso público, las cadenas han optado por un modelo que privilegia la inmediatez, la espectacularidad y el entretenimiento vacío. Desde su perspectiva, esto no solo es una oportunidad perdida, sino un peligro real, ya que perpetúa una cultura de la superficialidad que no fomenta el pensamiento crítico ni la reflexión. En este sentido, Savater no solo critica a los creadores de contenido y a los responsables de las cadenas, sino también a la audiencia, a la que acusa de ser cómplice de esta decadencia al consumir de manera acrítica lo que se le ofrece. El texto de Savater no se limita a la crítica cultural, sino que también contiene elementos autobiográficos y reflexivos que añaden una dimensión personal a su argumento. En un pasaje especialmente llamativo, el filósofo aprovecha para reafirmar su propia postura intelectual y su papel como provocador en el debate público. Nietzsche decía que no era un hombre, sino dinamita. Yo diría que eso se queda corto. Soy una combinación explosiva de trinitrotolueno, fentanilo y un botellón de orujo. Este 2025 no pienso suavizar mis opiniones, sino radicalizarlas aún más. Si alguien esperaba un Fernando Savater conciliador o dispuesto a complacer, lamento decepcionarlos. Estas palabras, que combinan humor ácido con una autopercepción casi mitológica, no solo refuerzan la imagen de Savater como un intelectual que no teme ir contracorriente, sino que también ilustran su compromiso con la confrontación como método para generar debate. El uso de un tono tan personal y desafiante es una herramienta retórica que Savater emplea con maestría.
Al posicionarse como un agente de cambio cultural, incluso desde la provocación, busca destacar la necesidad de un contrapeso frente a lo que considera una deriva hacia la complacencia y la mediocridad. Para él, el papel del intelectual no es el de adaptarse a las tendencias populares ni el de ofrecer análisis cómodos, sino el de incomodar, desafiar y obligar a la sociedad a cuestionar sus propias prioridades. En este sentido, la columna de Savater trasciende la crítica a la Lachus y se convierte en una reflexión sobre el rol de la cultura en la configuración de una sociedad más reflexiva y exigente. Sin embargo, la reacción al texto de Savater no se hizo esperar, y, como era de esperar, dividió a la opinión pública. En las redes sociales, algunos usuarios aplaudieron su valentía para abordar un tema que muchos consideran un tabú: la progresiva banalización del entretenimiento y su impacto en los valores culturales. Otros, en cambio, lo acusaron de elitismo, de estar desconectado de los gustos y necesidades de la mayoría y de atacar de manera injusta a una figura como la Lachus, cuyo éxito, según sus defensores, radica precisamente en su capacidad para conectar con un público amplio y diverso. Las críticas a Savater no se limitaron a las redes sociales. En algunos medios, se publicaron artículos de opinión que cuestionaban su enfoque, señalando que su tono podía interpretarse como una falta de respeto hacia quienes no comparten sus estándares culturales. Pese a las críticas, la columna de Savater logró lo que parecía ser su objetivo principal: generar un debate amplio y apasionado sobre el estado de la cultura y el papel de los medios en su configuración. Más allá de las posturas a favor o en contra, su texto plantea preguntas fundamentales que trascienden la anécdota de las campanadas y la figura de la Lachus. ¿Es la televisión simplemente un medio de entretenimiento, o tiene una responsabilidad mayor en la formación de los valores y el pensamiento crítico de la audiencia? ¿Hasta qué punto es legítimo culpar a los creadores de contenido de la mediocridad cultural, cuando esta es en gran medida una respuesta a las demandas del público? Y, quizás lo más importante, ¿qué podemos hacer como sociedad para revertir esta tendencia hacia la superficialidad y recuperar una cultura que fomente el enriquecimiento intelectual? Con su característico estilo provocador, Fernando Savater ha conseguido convertir un tema aparentemente trivial en una plataforma para explorar cuestiones mucho más profundas sobre el estado de nuestra sociedad. Al hacerlo, no solo reafirma su papel como una de las voces más influyentes y controvertidas del panorama intelectual español, sino que también nos recuerda la importancia de mantener un espíritu crítico frente a las tendencias culturales y mediáticas de nuestro tiempo. En última instancia, su columna es una invitación, incómoda pero necesaria, a reflexionar sobre nuestras prioridades y a replantearnos el papel que queremos que la cultura y el entretenimiento desempeñen en nuestras vidas. Fernando Savater dedica una parte considerable de su artículo a criticar con dureza a Jordi Évole, uno de los nombres más reconocidos en el panorama mediático español, y en este caso, defensor público de la Lachus tras la controversia desatada por su participación en las campanadas. Évole, fiel a su estilo desenfadado y provocador, no dudó en pronunciarse con entusiasmo durante el debate que siguió a la emisión del evento, exclamando: «¡Viva todo lo que significa la Lachus, Belchus o como se llame!». Estas palabras, aparentemente inocuas, adquieren un peso considerable bajo el prisma de Savater, quien interpreta la declaración como una muestra clara del conformismo intelectual y cultural que, según él, caracteriza a ciertos sectores del entorno mediático español. Para Savater, esta proclamación no es solo una defensa aislada, sino un reflejo de un problema mucho más profundo y extendido: la tendencia a glorificar lo superficial y a aceptar sin cuestionamientos la mediocridad como norma. El filósofo no escatima en críticas hacia Évole, a quien acusa de legitimar un modelo cultural que, desde su perspectiva, perpetúa un empobrecimiento generalizado del pensamiento crítico y de la calidad del contenido mediático. En un tono que no deja lugar a interpretaciones, Savater escribe: «Si Évole quiere proclamar su lealtad a la mediocridad, está en su derecho. Pero que quede claro, nuestra consigna debería ser exactamente la contraria. Abajo todo lo que representa esa tal la Lachus, y sobre todo, abajo Jordi Évole». Estas palabras, cargadas de sarcasmo y contundencia, no solo buscan desacreditar el respaldo de Évole hacia la Lachus, sino también posicionar a Savater como una voz opuesta y radicalmente crítica frente a lo que él considera una tendencia alarmante en el panorama cultural y mediático del país. Sin embargo, las críticas de Savater no se limitan a los personajes específicos involucrados en esta polémica. La controversia en torno a la Lachus y Évole le sirve como punto de partida para un análisis mucho más amplio sobre el estado de la cultura, la televisión y los valores que parecen dominar la sociedad española en la actualidad. Para Savater, el éxito de figuras como la Lachus y la defensa ferviente de personajes como Évole no son fenómenos aislados, sino síntomas evidentes de una enfermedad cultural más profunda que afecta no solo a los medios de comunicación, sino a la sociedad en su conjunto. En este sentido, Savater utiliza el caso como una metáfora de un problema más amplio, un espejo en el que se reflejan las prioridades culturales de una época que, en su opinión,
ha perdido de vista los valores fundamentales que deberían guiar la creación y el consumo de contenido. En un pasaje especialmente contundente de su artículo, Sabater escribe: «No se trata solo de las campanadas, ni de Pedroche, ni de la Lachus. Se trata de lo que estas figuras representan. Una cultura que glorifica lo insustancial, que premia lo obvio y que castiga cualquier intento de elevar el nivel del debate. Lo que hemos visto en estas campanadas no es más que la punta del iceberg de un problema que permea todos los ámbitos de nuestra sociedad». Con estas palabras, el filósofo no solo critica a los protagonistas de esta polémica, sino que amplía su análisis para incluir a los sistemas, las instituciones y las dinámicas sociales que, según él, hacen posible y fomentan este tipo de fenómenos. En su visión, la cultura contemporánea ha adoptado un modelo que prioriza la inmediatez, el impacto superficial y el entretenimiento vacío, relegando a un segundo plano cualquier intento de profundizar o enriquecer el pensamiento colectivo. Para Sabater, este problema no se limita a la televisión ni al ámbito del entretenimiento. En su análisis, las tendencias que observan los medios tienen implicaciones mucho más amplias, afectando la manera en que la sociedad aborda otros aspectos fundamentales de la vida pública, como el debate político, la educación y las artes. Según él, cuando se legitiman y celebran figuras y contenidos que no buscan más que satisfacer las expectativas más básicas del público, se envía un mensaje claro: la mediocridad no solo es aceptable, sino deseable. Esto, argumenta, tiene un impacto devastador en la capacidad de la sociedad para aspirar a algo más elevado y significativo. Sabater no se limita a criticar a los responsables de los medios de comunicación. En un tono que combina indignación con provocación, también dirige sus críticas hacia la audiencia, a la que acusa de ser cómplice de este proceso al consumir de manera acrítica el contenido que se le ofrece. En uno de los momentos más mordaces de su columna, se pregunta: ¿cómo hemos llegado al punto en el que el público no solo tolera, sino que aplaude lo banal? ¿Cuándo decidimos que lo obvio y lo insustancial eran suficientes para nosotros? Estas preguntas, aunque retóricas, buscan incomodar al lector, obligándolo a reflexionar sobre su propio papel en la perpetuación de estas dinámicas culturales. Las críticas de Sabater no se detienen ahí. En su columna, también aborda el papel de los intelectuales y de las voces críticas en este contexto, dejando claro que considera fundamental mantener una postura firme y desafiante frente a lo que él percibe como un declive generalizado de los estándares culturales. En un tono que mezcla humor ácido con una autopercepción casi heroica, escribe: «Si hay algo que no pienso hacer en 2025, es suavizar mis opiniones. Este año no hay lugar para la tibieza ni para la conciliación. Si alguien esperaba un Fernando Sabater dispuesto a complacer, lamentará decepcionarse». Estas palabras no solo refuerzan su imagen como un pensador dispuesto a ir contracorriente, sino que también subrayan su compromiso con la confrontación como método para generar debate y promover la reflexión crítica. Como era de esperar, la columna de Sabater generó una fuerte reacción. En redes sociales y medios de comunicación, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron su valentía para criticar lo que consideran un problema real y quienes lo acusaron de elitismo, desconexión con la realidad del público y falta de sensibilidad hacia las figuras que critica. Los defensores de Évole y la Lachus argumentaron que su éxito radica precisamente en su capacidad para conectar con una audiencia amplia y diversa, mientras que los partidarios de Sabater señalaron que sus críticas no están dirigidas a las personas en sí, sino al sistema que las eleva y legitima. En última instancia, el artículo de Sabater logró lo que parecía ser su objetivo principal: generar un debate apasionado y obligar a la sociedad a reflexionar sobre el estado de su cultura y sus prioridades. Más allá de las posturas a favor o en contra, su texto plantea preguntas fundamentales sobre el papel de los medios en la configuración del pensamiento colectivo y sobre las implicaciones de aceptar la mediocridad como norma. Con su característico estilo provocador, Sabater convirtió un episodio aparentemente trivial en una plataforma para explorar cuestiones mucho más profundas, demostrando una vez más su capacidad para incomodar y desafiar las certezas en un momento en el que resulta urgente repensar nuestras prioridades culturales. La columna de Fernando Sabater ha desatado una oleada de reacciones que no ha dejado indiferente a nadie, polarizando como pocas veces a la opinión pública y generando un debate que va mucho más allá del episodio que aborda. Con su característico estilo mordaz y provocador, el filósofo ha puesto sobre la mesa temas que tocan las fibras más sensibles de la sociedad contemporánea: la calidad del entretenimiento, los valores culturales y la responsabilidad tanto de los medios como de los consumidores en la perpetuación de dinámicas que, según él, amenazan con empobrecer el panorama cultural. Su texto ha sido celebrado por algunos como un ejercicio necesario de crítica implacable, mientras que otros lo han acusado de elitismo, insensibilidad y de atacar injustamente a figuras que, como la Lachus y Jordi Évole, representan un tipo de humor y comunicación que conecta con amplios sectores del público. Por un lado, están quienes consideran que la columna de Sabater es una bocanada de aire fresco en un entorno cultural que, según ellos,
se ha vuelto excesivamente complaciente y temeroso de la confrontación. Estos defensores aplauden su valentía para señalar sin ambajes lo que perciben como una crisis de valores culturales que se manifiesta en la normalización de la mediocridad, la glorificación de lo superficial y la relegación de contenidos más profundos y reflexivos. Para este sector, Savater no solo cumple con su papel como crítico, sino que lo hace con un rigor y una honestidad intelectual que resultan imprescindibles en un contexto donde las voces disidentes suelen ser silenciadas o marginadas. En esta línea, destacan quienes ven en el texto de Savater una oportunidad para iniciar una conversación más amplia sobre las prioridades culturales de nuestra época. Argumentan que, lejos de ser un ataque personal contra la Lachus o Évole, la columna es una invitación a reflexionar sobre las dinámicas que rigen el mundo del entretenimiento y sobre el impacto que éstas tienen en la forma en que la sociedad valora y consume contenido. Según este punto de vista, la crítica de Savater no está dirigida tanto a las personas como a los sistemas que las elevan y las legitiman, y su intención no es destruir, sino abrir un espacio para el debate y la introspección colectiva. Por otro lado, están los detractores de Savater, quienes lo acusan de aprovechar su posición de prominencia intelectual para lanzar ataques gratuitos contra figuras que no tienen las herramientas ni los recursos para responderle en igualdad de condiciones. Según este sector, su columna no contribuye a un debate constructivo, sino que recurre a la descalificación personal y a un tono de superioridad que aliena a aquellos a quienes pretende convencer. En este sentido, muchos consideran que el estilo de Savater, aunque efectivo para generar polémica, resulta contraproducente en términos de su capacidad para conectar con un público más amplio y diverso. Una de las críticas más frecuentes hacia Savater es que su enfoque tiende a excluir, más que a incluir, a los lectores que no comparten su perspectiva. Para estos críticos, la columna refuerza una imagen de elitismo intelectual que no solo limita su impacto, sino que además perpetúa una división entre quienes tienen acceso a ciertos niveles de reflexión y quienes no. En lugar de tender puentes, argumentan, Savater levanta muros que dificultan el entendimiento mutuo y la posibilidad de encontrar soluciones compartidas a los problemas culturales que denuncia. Sin embargo, incluso entre quienes critican su estilo, hay un reconocimiento generalizado de que Savater tiene una habilidad única para generar conversaciones que van más allá de lo anecdótico. Su capacidad para transformar un episodio aparentemente trivial, como la polémica en torno a las campanadas, en una reflexión profunda sobre el estado de la cultura y el entretenimiento es una de las razones por las que sigue siendo una figura tan influyente en el panorama intelectual español. Aunque su tono y sus métodos sean objeto de debate, pocos cuestionan la relevancia de las preguntas que plantea y la urgencia de los temas que aborda. Lo que hace que la columna de Savater sea especialmente poderosa es su capacidad para desafiar las certezas y los prejuicios de sus lectores. En lugar de ofrecer respuestas fáciles o consensos cómodos, su texto lanza un desafío intelectual que obliga a tomar partido, ya sea a favor o en contra. En este sentido, la columna funciona como un espejo en el que cada lector proyecta sus propias convicciones, miedos y aspiraciones, lo que la convierte en un catalizador para el debate público. Para algunos, este enfoque es precisamente lo que hace que Savater sea una voz tan necesaria. Su negativa a suavizar sus opiniones o a buscar la aprobación de la mayoría le permite abordar temas que otros prefieren evitar y plantear preguntas que, aunque incómodas, son fundamentales para el desarrollo de una sociedad más reflexiva y consciente. Por supuesto, las reacciones a la columna no se han limitado al ámbito de las redes sociales y los comentarios en línea. Medios de comunicación de todo el espectro ideológico han dedicado espacio a analizar y discutir las implicaciones del texto, y numerosos intelectuales y figuras públicas han intervenido para posicionarse sobre el debate que Savater ha desatado. Mientras algunos lo elogian como un ejemplo de la importancia del pensamiento crítico en tiempos de crisis cultural, otros lo acusan de perpetuar una visión elitista y desconectada de la realidad del público general. Más allá de las opiniones divididas, lo que resulta innegable es que la columna de Savater ha logrado lo que pocos textos consiguen en el contexto mediático actual: capturar la atención del público y generar una conversación que trasciende las polémicas inmediatas para abordar cuestiones más profundas y estructurales. En una época marcada por la fugacidad y la superficialidad, su capacidad para introducir un nivel de profundidad y complejidad en el debate público es un logro que merece ser destacado. Con su estilo combativo e intransigente, Savater ha demostrado, una vez más, que no necesita grandes escenarios ni eventos mediáticos para hacerse escuchar. Una sola columna bien escrita le basta para desatar una tormenta que resuena mucho más allá de los confines de su audiencia inmediata, generando una discusión que promete seguir viva durante mucho tiempo. En última instancia, tanto sus defensores como sus detractores coinciden en un punto fundamental: la capacidad de Savater para provocar, incomodar y desafiar es una prueba de la relevancia de su voz en el panorama cultural y mediático actual. El impacto de la columna no se limita a las reacciones inmediatas que ha provocado. Más allá de los aplausos y las críticas, lo que Savater ha conseguido es plantear preguntas fundamentales que invitan a repensar nuestras prioridades como sociedad.
¿Qué valores estamos privilegiando en el ámbito del entretenimiento y la cultura? ¿Qué papel deberían desempeñar los medios en la configuración del pensamiento colectivo? ¿Estamos dispuestos a aceptar la mediocridad como norma, o aspiramos a algo más elevado y significativo? Estas son las cuestiones que, en última instancia, subyacen a la columna de Savater y que garantizan que su impacto seguirá siendo objeto de debate mucho después de que el revuelo inicial haya pasado. Al final, lo que Savater ha conseguido con esta columna es mucho más que una simple polémica. Ha puesto sobre la mesa un tema de discusión que toca el corazón mismo de nuestra identidad cultural y de nuestras aspiraciones como sociedad. Y en un momento en el que el ruido mediático y las distracciones son la norma, su capacidad para generar un debate significativo y duradero es un logro que pocos pueden igualar.